Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase número 7 de su curso de epilepsia y es la clase final donde vamos a ver el tratamiento para la epilepsia. Para hablar de tratamiento tenemos que hacer referencia primero a la fisiopatología y ustedes dirán, pero ¿por qué al final es que vamos a ver la fisiopatología cuando eso se tuvo que ver al principio? Pues sí, en este momento es cuando vamos a ver un poco la fisiopatología y vamos a empezar a entender qué es lo que sucede en esa neurotransmisión, qué es lo que sucede desde la creación del neurotransmisor acá, en el núcleo, que es donde se forma y se empieza a hacer la transcripción de él. Luego transcurre por todo el axón. Vemos que él no va solito, ese neurotransmisor, sino va envuelto en una proteína que es una vesícula transportadora y que esta vesícula tampoco va solita por ahí por el axón, sino va pegadita a estos microtúbulos que la van llevando hasta el final, que es aquí en las terminales sinápticas, en lo que se llama el botón sináptico. Y ese botón sináptico van a terminar esas vesículas transportadoras del dicho transmisor, que ya puede ser glutamato como excitador o GABA como inhibidor del sistema nervioso central, y luego van a hacer conexión con la siguiente neurona, van a hacer la sinapsis. Entonces ese neurotransmisor se pega a la vesícula, pasa al espacio intersináptico y toca al otro. Vamos a hacerle zoom entonces a este pedacito que nos hace falta. Y aquí es donde aparece toda la neurotransmisión. Entonces llega el neurotransmisor, se va a adherir a la membrana, ¿sí? Lógico, para que se adhiera a esa membrana, aquí a la membrana presináptica, va a utilizar estas proteínas que la van a pegar, la transportan, la pegan y se libera el neurotransmisor, ya sea glutamato o GABA. Hasta ahí, pues entendido toda la neurotransmisión. Aparte de eso, van a ver unas enzimas que van a degradar el neurotransmisor que queda, porque no todo se pega, uno queda. Hay unas enzimas que la degradan y hay unas proteínas además que la van a absorber nuevamente al botón presináptico para volver a hacer la neurotransmisión. Listo. Muy bien, hasta ahí entendido. Ahora, ¿cómo actúan los medicamentos aquí? Porque los antiepilépticos en este espacio es donde van a actuar. Aquí todos van a actuar. Entonces, ahí yo voy a reconocer el mecanismo de acción de cada uno. Vamos a empezar con el que más volumen tiene medicamentos y son todos los moduladores de sodio. Resulta que para que se dé la neurotransmisión debe haber un potencial de acción, que lo sabemos, donde va a entrar a través de los canales de sodio y potasio y va a entrar sodio y va a salir potasio. Así es como se da esta neurotransmisión. Entonces, medicamentos que van a actuar sobre canales de sodio van a ser los siguientes: fenitoína, lamotrigina, sonizamida, felbamato, carbamazepina, la oscarbazepina, ojo, no es oscarbamazepina, sino oscarbazepina, el ácido valproico, la rufinamida, topiramato, la eslicarbazepina y la lacosamida, ¿sí? ¿Qué tienen de diferente estas dos que están subrayadas en negrilla? Y es que la eslicarbazepina y la lacosamida actúan sobre canales lentos de potasio, de sodio, perdón, y los restos van a actuar sobre canales rápidos de sodio dependientes de voltaje. Entonces, uno de los primeros antiepilépticos que encontramos, o el primero que se encontró, que se creó, fue fenobarbital, y el segundo fue la fenitoína. Después de la fenitoína apareció el ácido valproico. Esos son los que conocemos como de primera generación. Entonces, dentro de los bloqueadores de sodio de primera generación están la fenitoína, el ácido valproico y la carbamazepina. De ahí para allá encontramos los de nueva generación, como es la lacosamida, la lamotrigina, la eslicarbazepina, la oscarbazepina. Son los que aparecen como nueva generación y que tienen pues efectos adversos muy pocos respecto con los de primera generación. No hay diferencia en cuanto a su efectividad. No hay estudios que demuestren que los de vieja generación son mejores o que los actuales son mejores con respecto a... Si los comparamos con bioseguridad, pues los de nueva generación son más bioseguros. ¿Qué pasa con esto entonces, con esta familia de bloqueadores de sodio? Y es que ellos, cuando ustedes piensen
en un bloqueador de sodio, van a pensar de una vez que está indicado para todas las epilepsias focales. De ahí la importancia de saber un diagnóstico adecuado entre unas crisis focales y unas crisis generalizadas. Eso me va a cambiar totalmente el tratamiento, y los que no han visto todo mi curso, en las 3 primeras clases explico sobre las crisis, cómo diferenciar las focales de las generalizadas. Pues cuando tenemos unas crisis focales vamos a pensar en un bloqueador de sodio y miramos las contraindicaciones que este pueda tener en el paciente y cómo le podemos dar entonces el medicamento. Aparte de las contraindicaciones, otras formas, como el acceso que tenga el medicamento, que su sistema de salud se lo cubra, que el lugar de entrega sea fácil también, porque si no se va a volver un problema para consumir ese medicamento por parte del paciente. Listo, ahí tenemos entonces estos bloqueadores de potasio. Luego vamos a seguir con otra familia, siguiendo bajando los bloqueadores de calcio. Los bloqueadores de calcio tenemos entonces el gabapentina y pregabalina, que actúa especialmente sobre la subunidad alfa y gamma y sobre la etosuximida. Estos van a tener, digamos, una buena acción sobre epilepsias generalizadas, pero no descarta también el uso sobre crisis focales. En la etosuximida, ya hacemos un paréntesis y vamos a indicarla, y tiene su elección para las crisis de ausencia, la etosuximida. Sí, es especial para esas crisis de ausencia. Luego viene vigabatrina. La vigabatrina actúa sobre la GABA-T, que es una enzima que degrada al GABA, y al inhibir esta enzima del GABA quiere decir que voy a tener más capacidad de GABA en este espacio sináptico, en la sinapsis de la neurona, y voy a tener mucho más contenido del GABA. Luego viene la retigabina. La retigabina actúa sobre canales de potasio. Sí, es su principal acción que se ha encontrado, y es la que vemos aquí en esta parte derecha inferior, la retigabina. ¿Qué otro actúa sobre canales de potasio? También el ácido valproico, también tiene un efecto sobre canales de potasio. El ácido valproico es un antiepiléptico de amplio espectro. Actúa sobre GABA, actúa sobre sodio, actúa sobre canales de potasio, actúa sobre canales de calcio. Tiene amplio espectro, y como tiene tantos mecanismos de acción, también tiene muchas indicaciones para epilepsias focales y generalizadas. También el ácido valproico sirve para las crisis de ausencia, para el Lennox-Gastaut, tiene muy buenas indicaciones. Entonces, cuando uno tiene a veces como duda de que será algo crisis focal, crisis generalizada, el ácido valproico sería una muy buena acción. Bueno, seguimos entonces con las benzodiazepinas y el fenobarbital, porque tienen un efecto agonista sobre los receptores de GABA. Tienen un gran efecto sobre los receptores de GABA. Recordemos que en la epilepsia, en las crisis de epilepsia, hay una despolarización, actúa el glutamato con gran acción y el GABA empieza a disminuir, pero como las crisis son autolimitadas, pues hay un proceso inverso donde el GABA empieza a actuar con gran acción y va a revertir lo que estaba haciendo el glutamato finalmente. Es autolimitado. En los estados epilépticos sucede que estos receptores GABA hay un proceso que es una endocitosis, o sea, estos receptores se meten a la membrana postsináptica y por lo tanto el GABA no va a tener ese efecto, y ahí es cuando esas crisis ya dejan de ser autolimitadas y se vuelven prolongadas por más de 5 minutos, y cuando ya pasa mucho tiempo, más de media hora inclusive, es donde vamos a encontrar daño cerebral y sobre otros órganos también. Entonces las benzodiazepinas, ahí es cuando utilizamos benzodiazepinas, que tienen un efecto muy importante sobre los estados epilépticos, ¿sí? Pero tenemos que utilizar a dosis efectivas, no vamos a utilizar a dosis subóptimas, porque en el estado epiléptico recuerden que hay una endocitosis. Entonces también utilizamos benzodiazepinas y también podemos utilizar el fenobarbital en ese caso. Muy bien, continuamos entonces con
aquellos que actúan sobre receptores como un antagonista de los receptores AMPA, que es un receptor de glutamato, que es el perampanel, y bueno, la etosuximida ya habíamos hablado, y vamos a hablar de este, muy importante, que son las que van a actuar sobre las vesículas sinápticas a través de la proteína 2A. La proteína 2A, recuerden que lo que hace es agarrar esta vesícula presináptica y la pega hacia este receptor. Entonces, levetiracetam y vivaracetam van a hacer un antagonismo sobre esa proteína 2A y evita la adhesión de la vesícula presináptica de glutamato. Levetiracetam y el último nueva generación, que es el vivaracetam, y tienen una ventaja, que tiene poca unión a proteínas, igual que la lacosamida o el gabapentina, entonces va a tener poca acción sobre otros, o poca interacción, muy poca interacción con otros medicamentos que se estén tomando. Y por último tenemos la tiagabina. La tiagabina va a actuar sobre la GAT1. La GAT1 es una proteína de transporte que va a recaptar glutamato, y pues al inhibir no se va a captar ese glutamato al final y no se va a usar en la vesícula presináptica. Bueno, ese es el mecanismo de acción que tenemos de todos los antiepilépticos conocidos e inventados hasta el momento. El cannabidiol actúa sobre los canales actúa sobre los receptores de cannabis, receptores de cannabidiol, pero aún no se conoce muy bien cómo es que interactúa en esta neurotransmisión hasta el momento el cannabidiol. Bueno, muy bien, ya para terminar, en cuanto a las dosis, hay que tener en cuenta que los antiepilépticos van por dosis kilo peso, todos, exceptuando algunos donde se han estudiado ya unas dosis máximas efectivas, como es el caso, por ejemplo, de la lamotrigina, que puede llegar hasta 400 miligramos. Aumentar las dosis no trae un beneficio y ya tiene efectos tóxicos. Lo mismo pasa con el levetiracetam, que se tiene una evidencia que su dosis máxima podría llegar hasta 3000 miligramos, aumentarla a 4000 no tiene mayor beneficio y ya pudiera convertirse en algo tóxico. Esos son ejemplos. De resto, la gran mayoría son por kilo de peso, y si ustedes tienen dudas en un medicamento, revisen la dosis kilo de peso que tiene actualmente para que se la puedan aumentar al paciente y no hagan eso tanto al ojo. Uno de los grandes errores en el tratamiento de la epilepsia es que están tomando dosis subóptimas, no adecuadas al peso del paciente. Entonces, ojo con revisar eso. La otra es revisar también la vida media. Es importante conocer la vida media de los medicamentos para yo saber cada cuánto lo estoy dando, cada cuánto lo debo dar, si cada 8 horas, si cada 12 horas, si cada 6 horas, si una vez al día. Muy pocos medicamentos antiepilépticos vienen de liberación prolongada. Muy pocos. Por ejemplo, la lamotrigina, hay una lamotrigina que viene de liberación prolongada. El levetiracetam, hay una presentación que viene de liberación prolongada. Otra que viene de liberación prolongada es la fenitoína, también hay una presentación que es de liberación prolongada. Entonces, el divalproato de sodio también hay otra presentación que viene de liberación prolongada. Esos que vienen de liberación prolongada, ojo, o que son orodispersables o XR, ojo, que esos sí se pueden dar una vez al día. De resto de medicamentos antiepilépticos no se pueden dar una vez al día. Mucho ojo con eso. Hay que tener en cuenta la vida media que tienen los medicamentos, y también hay que tener en cuenta por cuánto tiempo quedan sensibilizados los receptores en el cual actúan. Entonces, mucho cuidado con las dosis, las contraindicaciones, y así ya van a saber elegir cuál antiepiléptico es el que le van a dar al paciente, porque no hay uno mejor que otro, no hay ninguno mejor. Hay que tener un buen diagnóstico y conocer muy bien el paciente, su historia clínica, conocer el mecanismo de acción, farmacodinámica y farmacocinética del medicamento, la dosis que requiere, y con eso ya lo trato. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar en este curso. Hemos finalizado el curso. Recuerde que vamos a dar talleres adicionales a esto, como es el taller de electroencefalografía, que en las próximas fechas va a estar ya en
en mi canal de YouTube. De nuevo, gracias por participar y nos veremos en un próximo curso. Chao, que estén bien.